¿Consideras la frase los homosexuales deben vivir su sexualidad sin molestar a otros ni pedir ayudas del Estado sería homofobia light? Sí, porque ¿qué es molestar a otros? A ver, si viene un homosexual y me manosea, pues me está molestando y yo creo que no debe hacerlo. Si viene un homosexual con su pareja y se dan un beso, a mí no me molesta. Pero sí hay mucha gente a la que le molestaría y por lo tanto diría, para que no me molesten, no deben vivir su sexualidad de manera que yo la vea. Tienen que ocultarse, meterse en el armario nuevamente. Y ahí no estaría yo de acuerdo. Entonces eso de no molestar a otros es tan vago que me molesta. Pedir ayudas del Estado, no creo que haya un fondo de ayudas del Estado para homosexuales en ningún lado, en ningún lado. Lo que puede ayudar al Estado es precisamente evitar que se les persiga por ser homosexuales, que se les nieguen empleos, que se les niegue, que se les ataque, que se les den palizas, que se les impida la entrada a ciertos lugares, que se les impida el acceso a ciertos empleos o a ciertas escuelas o a ciertas instituciones o a ciertos clubes solo por el hecho de ser homosexuales. Ahí el Estado no solo puede, debe intervenir como lo hace con cualquier otro. No es nada especial para los homosexuales, somos con cualquier otro. Promover la igualdad, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Si estás diciendo que el Estado les da dinero, estás mintiendo, eso es homofobia más que light, ¿no? Y si estás diciendo que lo que te molesta es su existencia y verlos, pues es homofobia heavy. Es homofobia heavy porque pretendes que el mundo se ajuste a tu forma de verlo, que es lo mismo que hacen los queer, por otro lado.